Buenas tardes a todos y todas. Gracias a quienes vinieron de forma presencial y a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo por M24. Es un placer para nosotros, como Ediciones del Berretín, presentar un libro escrito por dos grandes autores, como Mario Maceo y Carlos Martel, y en este caso estar haciendo la presentación con Gerardo Tagliaferro y José Pepe Mujica. Y bueno, sin más, y para no alargar con una clásica presentación, les pasamos la palabra a Gerardo y a Pepe. Gracias. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias de mi parte a Ediciones del Berretín por esta invitación, por hacerme partícipe de este lanzamiento. Y muchas gracias también a los autores, a Mario y a Carlos. Una presentación un poco atípica. Me siento un poco robando el protagonismo de ellos, pero bueno, a mí me invitaron. Así que vamos a tratar de estar a la altura y conversar un poco con Pepe acerca de estas semillas al viento. Estoy por hacer un poema, si puedo, una canción. Se trata de un árbol viejo que tiene que dejar pasar la luz para que crezcan los arbolitos que vienen de abajo. En algún temporal el árbol se tiene que desgajar, porque la ley de la vida es transformarse en humus para que venga un bosquecito. Porque al fin y al cabo, si no hay arbolitos, el cuento se termina. Esto lo dijo usted, Pepe, en el libro. Parece que anda. Hace rato que lo pienso porque las causas sociales son más largas que la vida humana y en el fondo son intergeneracionales. Y siempre he repetido que los mejores dirigentes, en todo caso, son aquellos que son capaces de dejar gente que lo supere con ventaja. Porque se aprende mucho rumiando el pasado, pero la vida es por venir. Hay que mirar para atrás para aprender. Se aprende mucho más de los golpes y de los errores para intentar alumbrar lo que es mañana. Y decir de este libro tiene la intención de ayudar a las nuevas generaciones de luchadores sociales que tengan el coraje intelectual de darle causa a su vida y cometer los errores de su tiempo y no los errores del pasado, porque vivir es aprender. ¿Está preparada la barra, Pepe, para cortar el cordón umbilical? Para soñarnos programa la naturaleza. Algunos nacen para pagar cuentas a fin de mes y perseguir la felicidad como el burro que persigue la zanahoria y nunca la alcanza. Pero en el pelotón salen algunos que son utópicos, que sueñan, que tienen solidaridad, que van envejeciendo manteniendo un gurí adentro. Eso son la levadura de la sociedad. No son todos, ni muchos. Son necesarios, como son los otros, porque la especie tiene, tal vez nos programa,
para diversas cosas. Y es para eso que quiero hablar. El libro toca varios temas de esos importantes, profundos, ¿verdad? Y el primer capítulo es el capitalismo. Y usted dice que el capitalismo está construido sobre una mentira. Hoy, el capitalismo es una cosa muy seria. Sacudió la historia de la humanidad. Ha cambiado todos los pilares de la civilización humana. La revolución burguesa fue la revolución hasta hoy que ha tenido más consecuencias en el porvenir humano. Y como toda cosa gravitante, tiene una cara positiva y una cara negativa. No es fácil de juzgar. Lo negativo de hoy que nos está organizando una especie de sartén en el mundo que nos vamos a freír, porque no puede parar por acumular y acumular y acumular. Pero capturó la ciencia, la metió al servicio de la tecnología para aumentar la ganancia, explotó la productividad y creó los basamentos de la civilización moderna. Vivimos 40 años más de vida que hace un siglo. Y eso no cayó del cielo. Pero a su vez aumentó la desigualdad. Es decir, el desafío de las generaciones que vienen, cómo mantener la creatividad del capitalismo y frenar sus egoísmos. Ese es el desafío de las nuevas generaciones. Porque no vamos a pelear para ir al mundo de las cavernas. Lo escucho, Pepe, y me parece que no hubiera alternativa al capitalismo. Pero no me hable de eso todavía. Le quiero hacer otra pregunta antes, porque usted estuvo con Yuval Harari, el israelí que escribió De animales a dioses y otros libros. Y lo dejó preocupado por algo que le dijo acerca de... Sí, me dejó como para no preocuparse. Me dijo que su angustia terrenal es que la humanidad no tenga tiempo humano de enmendar los desastres que ha organizado arriba de la Tierra y que los humanos podamos desembocar en una especie de holocausto ecológico. Porque sabemos lo que pasa como nunca. Hace más de 30 años que sabemos lo que pasa. Pero no tenemos voluntad, posibilidad política de tomar las medidas que hay que tomar por las contradicciones que tiene. Y entonces seguimos como navegando, como si haciendo conferencias y conferencias y conferencias. Y el tipo, con un margen de información infinitamente superior al mío, me confesó eso. Usted dice que la ciencia dice lo que hay que hacer, pero la política no lo hace. Sí. ¿Pero es la política o son las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos? Pero se supone que el papel de la política es gobernar. Tiene que enfrentar los intereses de las grandes corporaciones, pero no puede. Globalizaciones, ha habido muchas en la historia de la humanidad. El Imperio Romano fue una globalización. Hay un emperador romano, unos 200 años después del nacimiento de Cristo, que un día decretó que eran ciudadanos romanos los que vivían en Inglaterra, en Francia, en la Turquía austral, en Anatolia, en el norte de África. Hizo un acto de inclusión increíble. Todos los hombres libres eran romanos. Es decir, fue una globalización con una dirección política. Habrá sido hecha a bota militar, como la historia de China, pero tenía una dirección política. Esta globalización la está haciendo el mercado. No tiene dirección política.
y esta es la tragedia, porque habría que tomar decisiones de carácter mundial y no se pueden tomar porque no hay acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo? Porque no se puede enfrentar la nube de intereses de empresas transnacionales de un lado y del otro. Entonces, en el fondo, la crisis ecológica es una crisis de impotencia política. Y entonces estamos condenados. No sé si estamos condenados. Empezamos a pagar las consecuencias. Puede ser que a dolor reaccionemos. Ahora mismo hay una sequía que no tiene sentido en toda la región. Hace 30 y pico de años, en Kioto, un evento de hombres de ciencia nos dijo: los fenómenos adversos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Los ventarrones, los temporales, las inundaciones, la sequía. Esa es consecuencia de lo que está pasando en la atmósfera. Y nos dijeron cuáles eran las medidas que había que tomar. Van más de 30 años de Kioto. No es la ciencia la que se equivocó, es la política que no puede. Pero bueno, esto está reflejado en el librito este. Pero como al pasar. Sí. Y volviendo al capitalismo en sí, es un momento de transar con el capitalismo para la izquierda, digamos, para las ideas revolucionarias. La cosa no es sencilla, porque tenemos que aprender de la historia. Son temas que llevan mucho tiempo, pero tengo que resumir. Yo no creo que se pueda crear ningún país socialista a partir de un país subdesarrollado. Porque veo el socialismo como un escalón superior, es decir, una masificación de la formación de la gente. Por ser desarrollado, no vas a ser socialista. Pero lo que quiero decir que la capacidad de talento y de cultura que hay que tener es imprescindible, porque no se puede hacer un edificio complicado con albañiles que se llevan las varillas, las bolsas Portland, etc. Hay que tener una sociedad superior, un poco mejor. Entonces, pero no lo digo porque se me haya ocurrido, no, porque yo no pensaba así. Lo digo constatando historia, por lo que pasó. Hay que tener el coraje intelectual de asumir y hay que buscar otros caminos. Eso no es pasarse por enfrente, es empezar a aprender. ¿Dónde se fracasó? En el campo de la gestión. Fracasó la economía. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Yo sí tengo un ataque cardíaco, tengo compañeros en pila, pero preciso un cardiólogo. No lo arreglo con un compañero de confianza. Y para manejar la economía necesito gente que esté embebida y sepa dirigir la economía. Y si pongo un buen compañero que tiene confianza política, puede ser buenísimo, pero marchamos el espiedo. Y como marchamos el espiedo, después no hay para repartir. Y cuando no hay para repartir, hay que ser autoritario. Y viene la bronca. Y no puedo concebir que la construcción del socialismo sea para perder libertad. O para que la gente haga sacrificios 10, 20, 30, 40 años, para un poco. Se puede ser heroico un rato, pero no toda la vida. Entonces no puede fracasar la economía. Porque yo no le puedo decir a la gente, mirá que va a venir el socialismo viejo, pero tengo que pagar la luz.
Hay que resolver los problemas concretos de la gente. Y si te fracasa la economía, porque te creíste que manejarla, voy a poner, para que entiendan históricamente. Cuando los chinos llegan por primera vez a Pekín, nacionalizaron la fábrica textil más grande que había. Le compraba lana al Uruguay. ¿A quién pusieron de gerente? Al dueño. ¿Cómo hicieron? Yo qué sé. No sé. Los chinos son así. Al que había sido rey, que lo habían destronado, lo pusieron encargado de los jardines de Pekín. Bueno, pero se dieron cuenta. Yo no puedo gobernar lo que no sé, porque eso tiene consecuencias sociales. Para que ustedes me entiendan esto. Yo era joven, fuimos con el Polo Gargano, con Toledo el metalúrgico, cuando recién arrancaba la Revolución Cubana. Nos llevaron a una fábrica de urea, nuevita, tenía 3, 4 años. La urea es un fertilizante que se saca del aire, del nitrógeno del aire, y que la caña de azúcar consume mucho. Los tipos habían rajado. Y la revolución puso un compañero al frente de la fábrica. Era un abogado de 25 años. Andaba como perro en cancha de bocha. ¿Está? Pasaron 40 años. Ya yo había aprendido esa lección. Un día entramos a una metalúrgica enorme en el Orinoco con Chávez, con el comandante. Y yo cuando veía aquellos galpones, las chispas que llegaban al cielo, digo, ¿vos estás seguro que esto va a caminar? Porque yo ya había visto la película. Entonces, despacito por las piedras, porque las consecuencias no son los que están arriba, son los que están abajo. Fracasa la economía, después, por la gente que vos estás peleando, la haces pasar mal, por embalado, porque confundís deseos con realidad. Esto no es cuestión de voluntarismo. Yo sé que esto le va a rechinar en la cabeza a un montón de gurís. Pero yo tengo la obligación, como viejo, de haber vivido, de tratar de avivarlo. Porque si no hemos vivido al pedo. Perdónenme en el lenguaje, pero quiero que los más humildes entiendan. Pepe, hace 50 o 60 años, cuando usted arrancó, 60 capaz, ¿no? O más capaz, cuando arrancó la lucha por cambiar el mundo, porque en su momento toda aquella generación quería cambiar el mundo. Una vez, yo hace unos años le hice una entrevista y usted me dijo, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Quería cambiar el mundo y ahora me conformo con arreglar el jardín de mi casa. Ahora, la cuestión era muy clara, o sea, había que derrumbar al capitalismo, que estaba en su crisis final, ¿no? Sí. Y construir el socialismo, era muy simple la cosa, ¿no? Sí. Ahora es un poco más complicada. Sí, pero nos habíamos comido una pastilla. Y nos habíamos comido la pastilla del cuento de la dictadura del proletariado. Entonces pensábamos que tomábamos tal y tal y tal y la dictadura del proletariado, pero fue la dictadura de la burocracia. ¿Porque el hombre es malo? No, el hombre es malo y es bueno. ¿Qué es la burocracia? La burocracia es una actitud humana, es vieja como el mundo. La padeció Roma por todos lados. Si la tengo segura, ¿para qué me voy a matar? Así es la tendencia humana. En cambio, si vos tenés un margen de riesgo, si tenés un poco de dificultad, tenés un poco de incertidumbre, cuidás más las cosas cuando la tenés segura. ¿Porque sos malo? No. Como decía el viejo Perón, los muchachos son buenos, pero controlados son mejores. El ingeniero Juan Grompone, que se define marxista, ¿verdad? Sí. Y ha escrito mucho sobre el marxismo y todo. Él pronostica el fin del capitalismo para la mitad de este siglo, 2050, 2060,
Y lo plantea en términos de que no va a poder seguir creciendo, porque la ley del capitalismo es crecer, acumular, producir y consumir, y que va a llegar a un punto en el que ya no va a poder vender todo lo que produce, y ahí, yo no sé si usted está de acuerdo con ese razonamiento. No, que voy a estar de acuerdo. Y es un entonces, sueño intelectual. El capitalismo vive de crisis, destruye y construye. Con los materiales viejos hace materiales nuevos. Hoy hay empresas que están haciendo plata, en Alemania les va bien, arreglando los desaguisados que hicieron las otras empresas. Pudrieron los ríos, pudrieron los arroyos, entonces ahora están haciendo negocio con la reconstrucción de eso. Se va reciclando. El problema no está ahí. El problema es que todo esto es una mentira. Vamos a razonar con sentido común. 7.000 millones se van a bañar con jacuzzi. 7.000 millones van a gastar 250 litros de agua para bañarse. ¿Eso será posible? No, es imposible. Porque no va a haber agua para eso. Entonces, necesitamos un cambio. No podemos tirar y amontonar basura y tal, y podrir los mares, y dale, que hacemos más. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una dimensión y la humanidad se transformó en un factor ecológico. Ahora influimos sobre la naturaleza. Estamos pudriendo el mar, Bueno, entonces tendremos que tener cambios. Por ese lado puede ser que venga la cosa. Que tengamos, no de volver a la época de las cavernas, sino manejarnos con otros criterios. Vamos a razonar lo que conocemos. En el Uruguay creo que importamos 27 millones o 26 millones de pares de zapatos por año. Somos 3 millones y medio, ni que fuéramos 100 pies. ¿Ustedes se dan cuenta? Me dirán, son una porquería, no duran nada. Sí, se aguanta. Pero se pueden hacer zapatos que duren, ¿no? Bueno, eso es cambiar. Yo lo dijo en algún discurso por ahí. Hay unas lamparitas en el cuerpo de bomberos de California que le hacen homenaje todos los años, que hace más de 90 años que están prendidas y no se queman. Quiere decir que se pueden hacer bombitas que no se queman, pero no es negocio, porque si no, no vendés. Ahí es donde está la cosa. Bueno, eso es un cambio cultural. Si me dice Grompone que la cosa viene por ahí, te la llevo. Pero bueno, está. Dentro de 50 años, yo qué sé lo que... Capaz que el loco Putin tira unos bombazos ahí y andamos a las pedradas dentro de 50 años. Pepe, usted este discurso, digamos, en contra del consumismo, esto mismo que está diciendo ahora, lo ha dicho por ahí, lo ha dicho en la Cumbre de Río, en fin, por muchos lados. ¿Qué siente? Que realmente, porque todos lo aplauden, ¿verdad? Usted... lo aplauden. Sí, pero como un viejo loco. Claro, ¿y siente que le dan bola en definitiva? ¿O? No me van a dar bola. Pero después que reviente van a decir, el viejo tenía razón. Se van a podrir pagar cuotas y todo. Somos 3 millones, hay 1 millón y pico de orientales endeudados. Hay 1 millón y pico de orientales endeudados. ¿Te das cuenta? Porque compramos más de lo que podemos. Y andamos siempre agrandados como alpargata pobre. ¿Por qué? Porque nos dominan las emociones. El marketing no es una cuestión de razón, es una cuestión de meterte cosas adentro. Es la construcción de una cultura subliminal que sirva y favorezca la acumulación. Entonces, a las muchachas, a las mujeres, las convence con la cremita, que no le van a venir arrugas, que se va a planchar. A los viejos nos meten la bicicleta para sacar la panza y todo lo demás. Y dale, de la mañana a la noche.
y gastan un platal porque le da resultado. Todas las técnicas de propaganda lo que buscan es influir en el campo de las emociones. El problema es que mi generación éramos hijos del racionalismo. Mi generación, como hubo que romper con el feudalismo, con el mundo escolástico, construimos una imagen de hombre puramente ideológico. Entonces los programas eran decisivos. Pero los seres humanos son mucho más complicados, porque nuestros clásicos no conocían los conocimientos que las ciencias las ciencias contemporáneas del comportamiento humano fueron descubriendo. Somos profundamente emotivos y muchas veces tenemos decisiones que toma el organismo y que la conciencia lo único que hace es justificarlas, pero las decisiones son previas. Entonces, no me puedo explayar en esto. Pero una vez me hice esta pregunta en la soledad de los calabozos. ¿Qué es el disco duro que nos metió la naturaleza? ¿Qué somos los sapiens como mandato de la naturaleza? Porque tras cartón la pregunta era esto, no estaremos peleando contra el disco duro, ¿no? Porque si estamos peleando contra el disco duro, marchamos. No podía dar respuesta, le daba vuelta a mi cabeza a los clásicos, no encontraba respuesta. Me hice esta pregunta, tal vez en la antropología. Años después, cuando salí, me metí de cabeza en la antropología. Me fui a ver al viejo Daniel Vidare, a Renzo Pidi, a otros amigos, y me puse a leer. Es apasionante. Con ganas de dedicarme a eso, pero yo estaba en otro. Pero me quedaron algunas cosas. Una de ellas, que el sapiens es un animal gregario, es un animal utópico. En todos los lugares de la Tierra inventó algo en que creer que no lo podía demostrar y capaz de hacerse matar. Si eso no es utopía. Pero además tiene el instinto de colaboración. Es decir, viene en barra. Era más débil que Neandertal. En Neandertal lo reventaba a palos si quería, porque era más fuerte. Pero el sapiens organizaba en barra. Ese carácter gregario y de andar que le permitió al hombre primitivo salir del corazón de África y llegar a todas partes en el mundo, ¿cómo no sé? Lo hizo sobre esta base de organización. La familia primitiva de 30, 40, 50 tipos. No solo. En todas las formas de derecho antiguo. Después de la pena de muerte, la pena más grave que te echaran del grupo, de la familia. Como dicen los aymara hoy, pobre es el que no tiene comunidad. Es decir, el que está solo en el mundo. El sapiens caminó toda la tierra, pobló por todos lados, moviéndose en grupo. Ese espíritu de colaboración. Ahora, yo les pido que con sentido común, ¿qué es una empresa? Es un equipo de gente trabajando. No es un tipo solo. ¿Qué es la administración del Estado? Un montón de gente también trabajando por interés, todo lo que se quiera. Esa característica es lo que ha formado la civilización. Ahora, a su vez, somos egoístas. ¿Por qué? Porque todas las cosas vivas están programadas para luchar por su vida, por reproducirse, por cuidar su cría y su nido. Todas las cosas vivas están hechas. Hay una cota de egoísmo. Es decir, hay una cota de colaborar. Y somos animales gregarios, no pueden vivir solos como los pumas. Pero por otro lado también. Es decir,
No puedo extenderme en esto. Esto tiene que ver con el comportamiento humano. El comportamiento humano hay que meterlo también en el funcionamiento de la política y en la construcción de las sociedades. Porque los humanos no son muñecos, no son tornillos, que hago lo que quiero. Hay que entendernos. Entonces Gurises, hay que entender al sapien en sus cosas hermosas y también en las otras. He conocido héroes que esconden una manzana. A veces somos héroes, a veces somos una porquería. Así somos los humanos y hay que construir con lo que somos, no con lo que soñamos que sea. Entonces la revolución de las próximas décadas pasa por potenciar eso que traemos en el disco duro. Yo creo que hay que luchar por aprender. Tenemos que aprender a gestionar. No puede ser que tengamos que ir a trabajar solo porque nos manda un patrón. Tenemos que aprender a ser patrones de nosotros mismos, pero colectivamente. Pero es difícil porque estamos acostumbrados, domesticados por un salario. Y cuando tenemos... Y nos juntamos para hacer una cooperativa y nos matamos entre nosotros. No todos, hay excepciones. Y las puedo nombrar. Y son divinos. Yo creo en el hombre. Y creo que es necesario y es posible. Pero no hay que organizar desastre. No hay que ir contra la libertad y no hay que aplastar. Hay que crear y hay que multiplicar. Pero todo eso puede ser discutible. Lean el libro y después me putean. Porque después vamos a ser otros si estoy vivo. Porque acá faltan cosas en pila. No hablamos nada. No estamos liquidando como país. Se mueren más de los que nacen. Así marchamos el espiedo. Acá tenemos que hacer una batalla por la inmigración. Nos vamos a comer algunos clavos, pero tienen que venir parejas nuevas de otro lado. Pero resulta, si no educo a este pueblo, tenemos lío. Porque vamos, para que vengan de otros, le tengo que dar ventaja. Y el que está acá decía, viejo, le están dando ventaja a este y a mí. Se arma bronca, ¿viste? Pero así vamos a desaparecer un problema que no lo tocamos acá. Y le tiro otro, ¿y las drogas, Pepe? Y la droga, tampoco lo tocamos. Por eso, otra plaga, la libertad en las drogas. ¿Usted es partidario de despenalizar toda la droga? No, acá hay un problema de dosis. Pero esto ni lo tocamos en el libro. La droga la tiene que manejar el Estado, la tiene que vender salud pública. Todas. Y tiene que registrar lo que consume. Porque un fin de semana te mandaste una viaba, bueno, está. Pero si todos los días te está dando una viaba, digo, tenés que venir para acá y te tenés que internar para curarte. Porque cuando me entero, porque estás comerciando en el mundo clandestino, estás destrozado. Ya no te puedo atender porque te hiciste pelota. Porque te comiste la película que con las drogas iba a ser libre, ¿viste? Lo haces de acá. La única droga que vale la pena es el amor. Lo demás disparale. Pero eso es meterse en la intimidad de la gente. Se te arma un lío de derecho. Te sale un ejército de abogados que no se puede por el artículo tal de la Constitución. ¿Está? Pepe, otro tema que sí está en el libro es el tema de las Fuerzas Armadas. Y usted dice algunas cosas que ya lo ha dicho, digamos, su pensamiento es relativamente conocido, ¿no? Pero yo estoy seguro que acá, sin irnos para otro lado, acá en este auditorio hay gente que no está de acuerdo con lo que... Y la mayoría no deben estar de acuerdo. ¿Está bien? Por ejemplo, usted dice que quiere a los milicos haciendo obras para los pobres. ¿Para los pobres o para la sociedad? En lugar de andar pintando corteles, trabajando al pedo. Sí, pueden hacer camino, pueden levantar cantidad de cosas.
Podrían plantar roble para la caja de jubilaciones. Para empezar, Que demoran en pila, que no es pavada lo que le estoy diciendo. Parece joda, pero no es pavada. Porque es una cosa a 20, 30 años y que vale un disparate. Y que empiecen los jubilados tienen que pensar lejos. Y cosas por el estilo. Porque hay que pagarle un sueldo, y si hay que pagarle un sueldo, y tienen capacidad organizativa importante, y siempre se precisa porque de vez en cuando tenés un desastre, y tenés que tener una cosa... se desprecia la capacidad organizativa que tienen por el entrenamiento que tienen. Yo creo que hay que darle utilidad a eso. Pero le tienen miedo. Y yo al revés, que se entrevere con los trabajadores y todo lo demás, son trabajadores como cualquiera. Pero bueno. pero en la izquierda eso es problemático. ¿No? Y sí que es contradictorio. Y tuvimos a Sereni que El Frente era Amplio un estuvo, botonazo. Era. el Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y no logró cambiar demasiado, por ejemplo, de la educación militar, de la relación, de su relación, la relación de la izquierda con la Fuerza Armada. Hizo lo que pudo, pero primero que hay trabas que están ahí y en un sistema republicano y de derecho hay cosas que no se pueden atropellar, porque también hay derechos adquiridos también. No es que hago lo que quiero, estoy limitado. Quise poner un impuestito así mínimo al valor de la tierra y la alta corte me tocó pito. Inconstitucional. Sí. El único consuelo que tengo que al viejo Valle, a don Pepe, le pasó lo mismo. Bueno. El tema de las Fuerzas Armadas, yo creo que en la izquierda uruguaya la única doctrina, no sé si la palabra doctrina es demasiado ambiciosa, pero el único cuerpo de ideas que hubo en los últimos, después de la dictadura, fue lo del Nieto Huidobro. Y digamos, creo que con ayuda, ¿no? Y digo, me imagino que usted anda cerca por ahí, en ese pensamiento de que las Fuerzas Armadas son, digamos, necesarias para la construcción de un proceso. Son necesarias, pero hay que darle un carácter mucho más popular y más ligado a las necesidades de la gente. Desde luego no se puede tener como una cosa apartada que está ahí. Eso lo inventó... Las cosas son hijas de su historia. Fuerzas Armadas y Partido Colorado era lo mismo en 1904. Chao. Y durante 30 años, Fuerzas Armadas era Partido Colorado. Acá. Después se llegó una cosa, los ponemos en un estante y quedan como una reliquia. Y tienen que ser apolíticos. ¿No? Con eso estamos salvaguardados, porque no se van a meter en nada. Mentira. No se puede ser neutral o apolítico. Funcionan logias. Y ahí fueron quedando. Cuanto más apartado, peor. Lo tenemos que ver gente que piensa, comprometido, como uruguayos, como todos. El problema es que la formación militar tiene... ¿Por qué nos rechina? Porque para que un cuerpo colectivo en el momento de la batalla responda como una unidad, tiene que estar educado al orden cerrado. Este no es un problema en el Uruguay, todos los ejércitos del mundo se educan para eso. Y por eso esos ejercicios de orden cerrado, media vuelta, para que se vaya automatizando el tipo. Porque si no, en un momento de peligro, cada cual piensa por la de él. Esa construcción, esa cultura, que es necesaria para el momento de la batalla, del encuentro, para la vida civil es un disparate. Entonces nos rechina, porque no la entendemos, no podemos participar de eso.
Pero cualquier ejército del mundo, sea país de izquierda, de derecha o de centro, es así. Porque si en una cosa el Sapien tiene experiencia, es en materia de guerra. Es un bicho belicoso, por ahora. Bueno, entonces eso nos choca. Pero yo creo que cuanto más apartados, porque no son bichos, tienen corazón, sienten, son iguales que nosotros, que cualquiera. Y en el Uruguay expresa también el clasismo. Mucha gente en el interior que no tiene lugar, no tiene otra alternativa, va a terminar el cuartel. Y termina siendo una víctima. Yo lo prefiero trabajando para cuestiones que sean útiles al país lo más que se pueda. Y para tener un elemento de socorro en momentos especiales, que siempre hay en una sociedad. Ustedes miren la información internacional. Cuando hay un terremoto en China, ¿quiénes van y hacen un hospital? Ya. En una sociedad se precisa eso. También. Pero bueno, con respecto a la guerra, esa es otra cosa. El hombre, para mí, no salió de la prehistoria. Saldremos de la prehistoria el día que no necesitemos, que solucionemos los problemas por la vía política y no necesitemos la guerra. Hasta ese entonces viviremos lo que gasta la humanidad en armamento, en gastos militares, deben de ser cerca de 2 millones y pico de dólares por minuto. Por minuto. Es un disparate. Pero bueno, no vinimos a eso. Pepe, ¿cómo lo ve a Lula? Está complicado, ¿no? Enamorado lo veo. Me ponen todas las malas. Vamos a ponerla buena, está enamorado. Está como, le hicieron una poda de restauración. ¿Sabes lo que es? Esos árboles viejos que los cortan y brotan todos nuevos, así. El amor, ¿no? El amor, Funcionan funcionan las hormonas y todo. Está bien. Tiene una changa bárbara. Sí. Usted le dijo, dice acá en el libro, que le dijo que se vaya a vivir a su barrio de San Pablo con los obreros. Sí, no me va a dar pelota. No le va a dar pelota, eso le iba a decir. Pero, es así. ¿Está bravo para él? Para todo. Sí. ¿Y para Boric? Está complicado también. Boric dijo, cuando se reunió con usted, dijo que ellos eran, su generación, eran la semilla que usted había plantado. Pero tienen que vivir. Tienen una cosa hermosa, eran jovencitos. Salieron del movimiento estudiantil y fueron a gobernar. Es bravo, ¿eh? Sí. Es bravo. Pero mi corazón está con ellos. Que hagan espero que siembren a favor del pueblo chileno. Usted dice también en el libro con respecto a la integración, esa palabra tan llevada y traída, usted dice que lo que hay que buscar es la integración de las inteligencias. Sí, esa es una parte. Porque el desafío más grande que tenemos, primero acá en el Uruguay, pero en toda América Latina, es la certidumbre. Y este no es un problema de la izquierda, es un problema del país. Es un problema de todo. Estamos en un cambio civilizatorio. Lo que se nos viene encima es la sociedad del conocimiento. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay dos horizontes. O quedamos en el pelotón de los irrelevantes, como dice Harari, que no servimos ni para que nos exploten, o nos subimos al mundo desarrollado. Y tenemos los recursos económicos para meter en la cabeza a los muchachos.
Necesitamos que la mitad de la juventud del futuro, dentro de 25 o 30 años, tenga formación terciaria. Los obreros del futuro no son los que yo conocí, aquellos de Mameluco, de Funza, con una gorra de vasco. Los obreros del futuro son los que están entrando a las universidades, porque la calificación del trabajo deja que esos son los que van a dejar plusvalía. Y después va a haber un pelotón al costado. Los que van a cortar el bacalao son necesariamente gente de formación universitaria. ¿Por qué? Porque la evolución tecnológica y científica del mundo lo impone. No es que nos guste o no nos guste. Esta es la tragedia que tenemos por delante, porque vamos corriendo desde atrás. La distancia que tiene el mundo rico con nosotros no es solo de capital, es de conocimiento. Con las vacunas lo palpamos. La propiedad del conocimiento vale más que la vida. Entonces hay que vender conocimiento y para eso hay que inventar, y para eso hay que tener investigación, y para eso hay que tener gente. Ahora bien, pero para eso tenemos que tener la enseñanza tecnológica y científica es cara. Yo sé que la enseñanza no se arregla con plata, solo, pero la enseñanza técnica sin plata es imposible. Por eso tenemos que desarrollarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos meter mucha plata en la cabeza de las nuevas generaciones. Es casi una tragedia. Entonces, por eso le doy pelota al mundo universitario. Tienen una responsabilidad histórica y estoy tratando de darles púa para que haya una diplomacia universitaria de las universidades públicas de América Latina, para defender la inteligencia, que no se nos vayan los más valiosos que tenemos, porque es un negocio, lo compran, lo llevan, le dan trabajo. Nosotros perdemos el mejor capital. Una política de cuidar eso que es fundamental para el porvenir. Bueno, porque hasta ahora hemos buscado la integración por el lado de hacer negocio. ¿Cuánto te vendo y cuándo me vendés? La integración la tenemos que construir en la cabeza primero. Y después políticamente que el hombre de la calle se dé cuenta que su porvenir. En el mundo que viene, ¿ustedes les parecen que un país como Uruguay puede negociar con China en pie de igualdad? No seas malo. Tenemos que negociar, sí. Tenemos que negociar, pero no somos ni un barrio de Pekín. ¿Para qué tenemos que tratar de integrarnos? Para pesar algo en el mundo, porque si no nos llevan por delante. La integración es para construir un alero que nos defienda. Porque el mundo se está organizando en grandes unidades. Europa vivió miles de años en guerra entre ellos. Tienen 20 lenguas, tienen lo que quieran. Pero Estados Unidos tiene todo el horizonte de Canadá, una tierra prometida. Del otro lado está China. Ni hablemos de China. 5.000 años de historia escrita y otros 5.000. Después la India. Ustedes, los latinoamericanos, tenemos que encontrar una forma de... ¿Para qué? Para defender el valor, para defender el salario, para defender los intereses económicos. Si no, no podemos ni hablar con una transnacional que tiene más presupuesto que un país. Bueno, porque sencillamente si no te da la fuerza ya tenés que juntarte con otro que tenga más o menos para tener un poco de más fuerza, sencillamente. La ley de la cooperación, eso no es contra la soberanía, es para defender lo poco que nos puede quedar de soberanía. La integración es una cuestión, pero hay que educar en primer término al mundo universitario, porque pasado mañana
Los gobernantes del futuro van a salir de ahí. Esto no se arregla en 5 años, en 10 años. Hay que mirar con... no me den pelota, piensen. Yo ando sembrando ideas. No me den pelota, hagan lo que quieran, pero piensen. Bueno, Pepe, creo que tendríamos que ir redondeando, ¿no? Estamos en la hora. Pero no. Bueno, lo único que les quiero decir, que los autores redactaron esto después de unas cuantas charlas informales. Y está bien. Pero falta un montón. Si vivo va a salir 1 o 2 libros más, no sé cuándo, Nico. Es mi estilo y mi manera de pensar. Pero no para crear un dogma, sino para revolver la tierra. Para que las nuevas generaciones piensen. Para que no se coman la pastilla. Para que sean creativos. Es lo que me corresponde como anciano. El haber vivido mucho tiene muchos inconvenientes y algunas ventajas. La ventaja que tiene es el amor a la vida tal vez nos lleva a imaginar cómo será el mundo de mañana. Seguramente que no lo podemos imaginar. Pero queremos contribuir en lo posible al cultivo de la cabeza de las muchachas y de los muchachos que mañana van a tener que hacerse cargo de la realidad social. Por eso seguimos tirando semillitas al viento y ya veremos, y hasta siempre.